Un saludo a todas las personas que están viendo este nuevo programa. Vamos a conversar con el compañero Wilson Alavi, él es secretario general del sindicato de Inserpaz. Un saludo, Wilson. Espero estés muy bien y bueno, pues nos puedas comentar un poco las experiencias de lucha, de resistencia, de organización, de solidaridad que viven día a día en el sindicato, todos los compañeros y compañeras que conforman o son parte del sindicato en la empresa Inserpaz. Buenas noches, compañero Diego, y a todos los que nos escuchan a través de este medio. En primera instancia, agradecer por esta entrevista. Creo que es necesario siempre hacer conocer a toda la sociedad todo lo que estamos atravesando todos los trabajadores el día de hoy. Como ya es de conocimiento público, los trabajadores y trabajadoras del sindicato Inserpaz estamos sufriendo bastantes vulneraciones. En ese sentido, nosotros desde la gestión 2023, más preciso desde el 11 de abril, nos encontramos en un conflicto laboral y social que lamentablemente está teniendo consecuencias en contra de las familias y los trabajadores. Ya hasta este momento tenemos 5 fallecidos. Y aún así, ¿no? Seguimos en busca de justicia. Hemos podido ir a través de procesos administrativos, judiciales, para poder encontrar esta justicia que tanto peregrinamos, pero lamentablemente hasta hoy no encontramos. Y asimismo no existe esa conciencia de parte del empleador, quien abandonó la empresa hasta este momento, que no le interesa prácticamente los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, nosotros como trabajadores creemos de que si no va a existir y nunca ha existido, pareciera esa predisposición de poder sacar la empresa adelante de manera conjunta, tanto el empleador y el trabajador, porque tenemos que considerar que el trabajador es un elemento bastante fundamental en una empresa para que pueda salir adelante, porque ellos son los que realizan el trabajo operativo dentro de la cadena productiva. En ese marco, nosotros como trabajadores siempre habíamos mostrado la predisposición, pero hoy por hoy nos encontramos en una situación difícil que sabemos muy bien, como dice, hay un dicho, ¿no? Todo, no hay mal que dure 100 años, este conflicto tarde o temprano va a tener un fin y sabemos muy bien que va a ser favorable a los trabajadores porque la misma normativa, tanto en la Ley General del Trabajo, la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de la OIT, así lo ratifican en sus artículos que mencionan, ¿no? La defensa de los derechos de los trabajadores, que el derecho del trabajador no se negocia ni se discute, simplemente se cumple. En ese marco creo que es bastante preocupante la situación, pero siempre como trabajadores y trabajadoras de Inserpaz firmes, conscientes, consecuentes con lo que estamos atravesando y lo que va a venir. Muchas gracias, Wilson. Si podrías contarnos un poquito qué pasó con la empresa, qué fue lo que llevó a que tengan que iniciar esta protesta y los procesos con los propietarios de la empresa, cómo funcionaba la empresa y bueno, a qué se dedicaba o se dedica la empresa, si nos puedes contar un poco eso, por favor. Ya, a ver, compañero Diego, para que todos también vayan conociendo la particularidad y el contexto general que estamos atravesando, la empresa Inserpaz es una de las empresas en cerámica que produce ladrillo, que prácticamente se ha ido posicionando a nivel nacional y también a nivel internacional. Se ha fundado la empresa Inserpaz un 7 de julio de 1978. ¿Qué quiere decir? Que la empresa lleva varios años ya de poder trabajar, operar en el país, pero principalmente la empresa donde ha dado sus inicios es en el departamento de La Paz, en la ciudad de Viacha, propiamente justamente porque los dueños son paseños. En la fecha indicada, el 7 de julio de 1978, los papás de la familia Paz Rojas, quien sería don Ferdín Paz, y también su esposa, que no tengo en este momento en mente, que se habían propuesto crear esta empresa para poder dar empleo, tanto a los que somos de la localidad de Viacha, para poder generar económicamente y obviamente pues tener las utilidades correspondientes, porque ese era el propósito en su momento del emprendimiento. Ha sido tan grande el enfoque y el impacto que ha tenido con el mercado local, que ha tenido una aceptación bastante considerable. Inserpaz es una de las empresas pioneras que ha ido avanzando en el rubro de la cerámica. ¿Y por qué me atrevo a decir que es una de las empresas más grandes a nivel nacional? Porque gracias a Inserpaz se ha ido creando otras empresas, porque los demás ciudadanos que viven en la localidad de Viecha, viendo el boom que era en su momento la producción de ladrillo, se han atrevido a poder ir a ese mercado y poder emprender también el trabajo de la cerámica.
Una vez nacida en el departamento de La Paz, ha ido avanzando el tiempo, se ha ido creando otras fábricas, otras empresas, también con el denominativo Inserpaz. Se ha ido creciendo hasta llegar inclusive como una corporación. En los departamentos donde hoy por hoy está trabajando Inserpaz es en el departamento de Cochabamba, que tiene el nombre de Inserco, pero tiene la marca Inserpaz en su producto. En Oruro, que tiene el nombre de Inseror, pero que produce el material de Inserpaz, que trabaja en el departamento de Sucre, que el nombre de la empresa en su momento era Ceramisur, pero también con un intento de querer vulnerar los derechos de los trabajadores, saltándose lo que es el derecho de la carga social. La empresa ha cesado, los ha despedido y ha vuelto a reabrir, que hoy por hoy tiene el nombre de Cerabloc, que también produce con la marca Inserpaz. También existe esta empresa en Santa Cruz que tiene el nombre de Insercruz, pero que también está produciendo lo que es el material de Inserpaz. Si se dan de cuenta, prácticamente La Paz ha sido la madre de todas estas empresas, gracias al sacrificio, al esfuerzo, al hombro que le ha puesto el trabajador del departamento de La Paz. La empresa ha ido viendo esas utilidades y ha ido creciendo a nivel nacional. Y hoy por hoy como trabajadores un poco bastante desilusionados, desconcertados, decepcionados, vemos el actuar del empresario porque no ha bastado el sacrificio de varios trabajadores que hemos dado. Yo prácticamente como secretario general del sindicato Inserpaz, hasta este momento ya estoy trabajando más de 11 años. Había visto cómo mis compañeros antecesores, los antiguos, habían dado un sacrificio bastante notorio, porque antes Inserpaz no cumplía con las normativas, no daba lo que es la seguridad industrial. Ha habido fallecidos inclusive dentro de planta, dentro de la cadena productiva, accidentes fatales donde en su momento no se les podía considerar ni reconocer ni a sus familias. Consecuencias que a la larga, inclusive hoy por hoy, compañeros que están acompañándonos tienen enfermedades que lamentablemente es producto del trabajo. Entonces, en ese marco, creemos que la empresa Inserpaz no ha reconocido y hoy por hoy los trabajadores, por eso es que estamos en pie de lucha, reclamando, exigiendo y sabemos muy bien de que no vamos a negociar, no vamos a considerar siquiera de que el empresario venga a querer burlar nuestros derechos sociales y laborales. En ese sentido, si se dan de cuenta, a nivel nacional, Inserpaz ha crecido bastante y también este último tenemos el informe que ya está constituyendo una empresa también en el país de Brasil, en el país de Chile, en el país de Perú, porque casualmente las fronteras cercanas al departamento de La Paz, tanto Chile como Perú, son las más cercanas y es el fuerte donde nosotros exportamos este último tiempo. Es donde se produce material para poder exportar a los vecinos países mencionados y se pueda dar pues lo que es a la ampliación a nuestro propio mercado, no solamente al local, sino y a nivel internacional. En ese sentido, creemos que nosotros como trabajadores, que el empresario no ha estado contento con todo lo que a lo largo de este tiempo ha ido ganando, porque también la familia Paz Rojas ha ido creciendo en la cantidad de socios. En un principio eran solamente los 11 hermanos, más los papás, los socios, pero este último tiempo, cuando nosotros vamos obviamente haciendo las investigaciones correspondientes, porque tenemos que tener los datos precisos al momento de iniciar los procesos administrativos, judiciales y demás, nos llegamos a enterar que la empresa ya tiene alrededor más de 80 socios. ¿De dónde nacen estos 80 socios? De lo que va creciendo la familia de cada socio inicial, si vale el término, porque cada uno de los socios principales han ido pues formando sus familias, teniendo sus hijos, y es por eso que ha ido creciendo la cantidad y hoy por hoy creemos de que hay una disputa dentro de los socios porque ellos prácticamente no les está tocando la tajada que en su momento tenían, era más grande la tajada, en este caso las ganancias que tenían. Y al ser tantos socios, obviamente, pues va a haber una disputa y querer ganar más entre ellos. Y es por eso que a costa de la gente humilde, de los trabajadores, no les interesa tener muertos, fallecidos, despedidos, vulneraciones que se ha hecho a las familias y a los trabajadores. Solamente ellos están enfocados en querer ganar más, más y más. Es por eso que en un principio la familia Paz Rojas, tratando de vulnerar y esquivar lo que es el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a lo que es a la carga social, que ellos consideran una carga, que para nosotros consideramos un derecho legítimamente y legalmente constituido en las normas legales vigentes, han tratado de contratar consorcios de abogados que para nosotros, desde nuestro punto de vista como obreros, son mal llamados profesionales porque están lucrando a través de la necesidad de los trabajadores y en ese sentido han buscado la receta para poder cansar a los trabajadores. Es por eso que han iniciado el año 2018 nosotros un conflicto
bastante largo, ¿no? El último conflicto que habíamos tenido, porque hasta este momento son 5 conflictos que hemos pasado como sindicato Inserpaz La Paz. Este penúltimo conflicto, antes de haber iniciado este conflicto actual, se ha alargado a 68 días. No contentos con esa situación, los socios han intentado cansar a los trabajadores, se han dado cuenta que no iban a poder. Pero esto simplemente era un tubo de ensayo. ¿Por qué decimos esto? Porque pareciera que la empresa estaba buscando las recetas. Y como decía uno de los socios, nosotros como dueños, accionistas de la empresa Inserpaz tenemos una y mil formas de destrozar el sindicato, decía. Y pareciera que están llegando a eso, porque hoy por hoy lamentablemente han puesto en práctica esa una y mil maneras de destruir al sindicato, la organización de los trabajadores, lo han puesto en práctica en Tarija y les ha funcionado. Han despedido una cantidad bastante considerable, una masacre blanca en su momento, que inclusive a través de notarios, a través de abogados, se han atrevido y han tenido el descaro de ir casa por casa de los trabajadores para ofrecerles los finiquitos correspondientes y los trabajadores puedan firmar sus retiros voluntarios, el cual hoy por hoy les ha funcionado, han despedido masivamente, han reabrido con otro nombre y han contratado la misma cantidad de trabajadores o los mismos trabajadores con la experiencia que tenían en su momento, pero con el detalle de que no tienen ya ese derecho a lo que es el derecho a la antigüedad, el derecho a una seguridad industrial dentro de la planta y demás derechos, ¿no? que puedo ir mencionando. También han ido practicando de la misma manera en Oruro. En Oruro han puesto en práctica la misma estrategia de Tarija, han cerrado de la noche a la mañana y casualmente un 2 de noviembre, o perdón, un 1 de noviembre, vísperas a Todos Santos de la gestión 2019, tomando en cuenta como excusa que también en su momento teníamos el tema de la pandemia y demás, lo que la empresa ha hecho es jugar con la necesidad de los trabajadores y cesar de manera intempestiva mencionándoles con un comunicado de que la empresa está pensando en las familias de los trabajadores de Oruro y que puedan ir a pasar Todos Santos con sus familiares, porque es un tiempo de tal vez recordar a los difuntos y demás. Los trabajadores de manera confiada han creído en esa palabra del empresario, donde lamentablemente a su vuelta de los trabajadores se encuentran con la empresa cerrada, paralizada y con un aviso de que la empresa está cerrando. Muy lamentable ese actuar. En ese momento los trabajadores de Oruro deciden ingresar igual en un conflicto laboral, en un paro de brazos caídos, que ha durado 1 año y 4 meses, donde la receta de Tarija les había funcionado y en Oruro lo propio, el cansancio, la necesidad de los trabajadores había hecho de que los compañeros tal vez puedan ser vulnerables y hayan desistido al tema de su lucha por el tiempo que la necesidad estaba apretando. Y casualmente, una vez firmen el acuerdo, o en este caso el retiro voluntario de los trabajadores, nos vemos la sorpresa de que se abre nuevamente a la semana siguiente y hoy por hoy está operando con los mismos trabajadores, pero sin lo que es el derecho a la antigüedad y derecho a la seguridad industrial. Nuevamente pasa esa situación en La Paz. Han intentado de mil maneras en La Paz querer romper, defenestrar lo que es el sindicato, perforar la organización, pero nosotros habíamos mostrado bastante resistencia. Pero nosotros también sabíamos que se estaba avecinando este conflicto porque el empresario constantemente acosaba, perseguía a los dirigentes, a los trabajadores. Y lo que más ha ido prácticamente detonando este conflicto ha sido pues la falta de compromiso de parte del empleador, el cumplimiento de los convenios. Tenemos varios convenios aquí en La Paz que a la par están homologados, legalizados, es de conocimiento de la empresa. Cuando se firma un convenio entre la empresa y el sindicato, se vuelve ley entre partes que es de cumplimiento obligatorio, donde el empresario ha vulnerado y no ha cumplido. Es por eso que nosotros la gestión 2023, el 11 de abril propiamente, habíamos iniciado ya el conflicto laboral, y hasta la fecha, hoy por hoy, no encontramos lo que es la justicia. El empleador ha abandonado, ha instruido a sus administrativos, a sus funcionarios para podernos llamar y querer convencernos. No ha logrado hasta este momento, seguimos firmes los trabajadores y trabajadoras y con un objetivo. Si que el empresario va a seguir con esa posición de perderse, de cansarnos, creemos que una vez puede funcionar, 2 veces le ha funcionado, pero en esta tercera ocasión no le va a funcionar. Y el mensaje que habíamos dado como trabajadores, en La Paz se ha equivocado. En el Departamento de La Paz los trabajadores tenemos conciencia, tenemos una consecuencia de lucha bastante objetiva, es por eso que los trabajadores estamos unidos, unidas, y con el objetivo de que si el empleador ha decidido, ya toma esa decisión de abandonar y no querer seguir trabajando y operando en la planta, bueno, pues vamos a aplicar la ley 1055 que dice la creación de empresas sociales y los conceptos de la misma ley 1055 dice bien clara y precisa, ante un despido masivo, ante un cierre intempestivo de manera sorpresiva, como lo ha dicho,
Bueno, pues los trabajadores tenemos todo el derecho de poder reactivar la cadena productiva, amparándonos en dicha ley para poder reactivar y crear nuestra propia empresa social que sea administrada por los propios trabajadores y demostrar que el mensaje que nos daban de que no existe utilidad, desde que no es rentable la empresa, demostrarles de que no es así. Tenemos la capacidad y haciendo los estudios pertinentes como trabajadores, hemos encontrado de que la empresa y dentro del mercado mismo la empresa es bastante rentable. Tiene las utilidades correspondientes, cumpliendo con todas las normativas legales, tanto en tema de impuestos, aporte a lo que es al municipio, al mismo departamento, porque la empresa Inserpaz es una de las empresas que aporta bastante al TGN, que aporta bastante a lo que es al municipio de Viacha, que aporta bastante a lo que es al departamento de La Paz, no solamente en aranceles de impuestos, sino también en el tema de lo que es la construcción, da trabajo de manera directa e indirecta, porque la construcción es un mercado grande. En ese sentido, los trabajadores habíamos hecho un estudio bastante minucioso de cómo funciona la empresa desde su inicio de operaciones, la materia prima, el uso de lo que es los proveedores de implementación de material de trabajo, los servicios que se necesita, tanto el tema de gas, luz, agua. Entonces, una situación bastante amplia que puedo ir mencionando, pero los trabajadores habíamos hecho un análisis bastante minucioso donde creemos que el tema de la producción es y se puede demostrar de que es rentable. Entonces, en ese sentido, estamos hoy por hoy esperando lo que es la ejecución de nuestra sentencia de empresa social, que hoy por hoy ya lo tenemos, gracias a Dios. Estamos esperando nuestra ejecución. Posterior a eso ya tendremos las autorizaciones legales para poder arrancar de una vez, porque los trabajadores es lo único que estamos esperando, porque ya en su momento inclusive habíamos planteado de que nos dejen trabajar a través de la autorización de los servicios, pero obviamente en las instituciones estatales de La Paz y EPFB están exigiendo las formalidades y obviamente nosotros no vamos a ir en contra, creemos de que tiene que cumplirse, pero también hacemos un llamado a las autoridades de que lamentablemente la justicia se está mostrando bastante vulnerable en el sentido de que el empresario ha tenido su poder económico, está comprando no solamente a autoridades judiciales, a vocales, donde no se dan cuenta que están perjudicando no a un trabajador, sino a varias familias, porque detrás de cada trabajador hay muchas familias, hijos, esposas, esposos, donde los trabajadores y trabajadoras hasta este momento hemos demostrado de que si bien tenemos conciencia en el tema de resistir, de la resistencia, no podemos dejar de lado que el tiempo también está pasando y los trabajadores tenemos necesidad. Es por eso que llamamos también a través de este medio a las autoridades, tanto al ministro de Justicia, al ministro de Trabajo, al mismo presidente del Estado, quien a través de nuestros ejecutivos habíamos hecho notar la molestia de que lamentablemente algunos funcionarios públicos, quienes administran la justicia, quienes entre comillas deberían de ser imparciales, se están parcializando y solamente por unos cuantos pesos vendiendo tal vez el derecho del trabajador, porque ellos toman la decisión. Y esto se hubiese dado mucho más antes. La ley 1055 lo dice muy claro. Este procedimiento de la ley 1055 es una de las leyes más, podemos decirlo, más prácticas, entre comillas, que debería de darse una celeridad bastante, no sé si vale el término, bastante clara debería de ser, pero lamentablemente no se está dando así. La ley 1055 en su mismo procedimiento dice, pues es un procedimiento sumarísimo. ¿Qué quiere decir? Que debería de ser pues máximo en 3 meses y ya tener la ejecución de una sentencia y posterior pues empezar a trabajar. Pero nosotros ya como trabajadores desde el 11 de abril del 2022, mira, estamos ya llegando a lo que es al segundo año de paro de brazos caídos sin resultados, después de haber iniciado este proceso judicial. Y ya desde el mes de noviembre del 2022 estamos sin salarios. Si se dan de cuenta, más de 2 años, entrando al tercer año sin salarios. Entonces, es un llamado a la reflexión a las autoridades. ¿Cómo es posible que la justicia esté tan mal en nuestro país? ¿Cómo es posible que las autoridades judiciales puedan venderse al mejor postor? Es por eso que los trabajadores tenemos conciencia, pero también tenemos un límite, nuestra paciencia tiene un límite. Porque nosotros, si seguimos viendo este tipo de debilidades de la justicia que van vulnerando los derechos y favoreciendo a los empleadores, vamos a tener que empezar a masificar nuestras medidas, nuestras acciones de hecho, y si es necesario, lo digo abiertamente, en coordinación de nuestras entidades matrices, tomar las instituciones que lamentablemente vulneran. El Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de La Paz, donde radican las salas, donde son las instancias donde se resuelve la instancia del juzgado, o en este caso las apelaciones, lamentablemente está muy, muy descuidado. Autoridades vocales que favorecen de manera irregular, que sorpresivamente nos llama la atención sus pronunciamientos. Eso es en cuanto a la parte de la historia, compañero Diego, lo que puedo hacer conocer, lo que hoy por hoy estamos atravesando. Bastante amplio lo que se puede comentar, pero en resumidas cuentas eso es lo que les puedo mencionar por el momento, compañero Diego.
Muchas gracias, Wilson. Una pregunta, ¿cuántas personas trabajan en Inserpaz o están ahí, son parte activa ahorita del sindicato? ¿Y cuánto es, les deben sueldos? ¿Cuál es la deuda que tienen los empresarios, los dueños de Inserpaz con ustedes? Si se puede saber más o menos el monto, si debe los aportes para la gestora, en sus tiempos la FP, seguro de salud, si podemos más o menos cuantificar, ver cuál es la demanda, la necesidad que tienen, ¿no?, en términos económicos los trabajadores de Inserpaz. Ya, a ver, en principio, referente a la primera pregunta, hacer notar desde que los inicios de la empresa Inserpaz, de la fecha que inicia la fundación, Inserpaz ha sido catalogada una de las empresas que daba trabajador a la mayor cantidad de obreros. La empresa Inserpaz ha llegado a tener inclusive alrededor de más de 700 trabajadores en su capacidad al 100% de producción. Pero obviamente a lo largo del tiempo el tema de costos que mencionaba siempre la empresa ha ido reduciendo. El año 2023, en fecha que hemos iniciado el conflicto, nosotros éramos 336 trabajadores en el inicio del conflicto. Hoy por hoy, nosotros también como trabajadores conscientes de la situación difícil que atravesamos todos y todas los trabajadores, el tema del cansancio y el tiempo ha sido bastante crítico, que a la larga ha ido teniendo consecuencias y la toma de decisión de cada compañero que obviamente nosotros no podemos ni cuestionar, ni tampoco poner en duda, ¿no? La lucha, la consecuencia de cada compañero, que ha ido afectando a algunos compañeros y a la larga han ido de cierta manera desistiendo a sus propios derechos, pero no porque el trabajador ha querido, sino porque a la insistencia del empresario a través de sus funcionarios y en particular estos dos personajes nefastos y que son enemigos de los trabajadores, el señor Marco Antonio Rojas Áñez, que es un títere de la empresa, que se hace llamar hoy por hoy gerente general, que se atreve descaradamente a llamar a los trabajadores uno por uno para querer convencer, y a muchos lo ha hecho, que también esta señora de nombre Helen Norma Arce Pacheco, de la misma manera, ingeniera, personal de confianza de los accionistas, que de manera descarada llama a los trabajadores y trabajadoras, y que también en algunos lo ha hecho, se han ido algunos este último tiempo, por la necesidad y justamente por las llamadas que han recibido estos dos malos personajes. Hoy por hoy los trabajadores estamos, según la última sentencia y también los controles que nosotros tenemos, las asambleas constantes, tenemos la cantidad de 216 afiliados activos en este momento vigentes que estamos exigiendo se cumplan nuestros derechos y obviamente los 216 estaríamos en busca de conformar la empresa social Inserpaz para poder dar continuidad a nuestro trabajo, poder generar económicamente para nuestras familias. Eso es en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta que usted me hacía, compañero Diego, creemos que los trabajadores a lo largo de todo este tiempo, si bien hemos ido ya, no solamente al tema de los trabajadores en tema de derechos, sino también a los proveedores, existe una deuda bastante millonaria que sigue creciendo. Por eso decimos que no existe conciencia en estos empleadores, sus malos asesores, quienes les hacen prácticamente meter la pata, si vale el término, en palabras vulgares, como nosotros decimos, porque en el tema de la gestora deben pues desde la gestión 2022, pues es una deuda bastante amplia y millonaria, que los trabajadores que se han ido retirando este último tiempo, que ni siquiera se les ha cancelado hasta este momento, o sea, es una vulneración tan grande que todos los trabajadores que se han ido hasta este momento no tienen un retiro de manera legal y legítima. ¿Qué está haciendo la empresa? Les está haciendo firmar a través de notarios, el cual la normativa es bien claro, la Ley General del Trabajo dice, cuando un finiquito es reconocido legalmente, bueno, pues tiene que ser legalmente visado por el Ministerio de Trabajo, el cual no está haciendo la empresa, porque en el ministerio, antes de visarlo, verifican pues el pago de las AFPs, verifican si no tienen algún tema pendiente con los trabajadores, tanto el tema de vacaciones, quinqueños y demás, pero la empresa, queriendo saltar este paso que para nosotros debería de cumplirse de manera obligatoria, ni siquiera considerar si se buscaría otra opción, lo están haciendo de manera ilegal, contratando notarios, haciéndoles firmar desistimientos. ¿Cómo es posible que podamos desistir a un derecho a una jubilación? En ese marco creemos que el empleador lo está haciendo de mala fe, jugando con la necesidad y vulnerando, pensando que está engañando, pero el derecho de la normativa laboral es bien clara. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, imprescriptibles, pensará que les está engañando, pero aunque pase 5 o 10 años, tiene que cumplir los derechos de los trabajadores.
Y si se da de cuenta desde la gestión 2022 de los aportes, es una deuda millonaria, que en este momento no tengo la cifra, pero que en su momento habíamos solicitado el informe en la gestora, que hoy por hoy están administrando lo que son nuestros aportes a la jubilación, y nos mencionaban que lamentablemente el empleador ha dejado una deuda millonaria. Asimismo, ha pasado las deudas que ha dejado en De La Paz, de la electricidad, ha dejado una deuda en YPFB, y asimismo con los trabajadores, ¿no? Que hasta este momento solamente en salarios, según el último coactivo social, abarcaba de los 3 meses que nos debía a todos los trabajadores más de 12 millones de bolivianos. Y este último, con la última sentencia que habíamos nosotros sacado de acreencia privilegiada de la empresa, nos debe más de 35 millones. Haciendo una sumatoria de esos dos montos, se hace una deuda bastante considerable. Sin contar otros derechos, porque también nosotros tenemos ya en este momento avanzando otros procesos donde vamos a reclamar, y como lo hemos dicho, aunque pase el tiempo, los trabajadores tenemos esa conciencia de hacer cumplir los derechos de los trabajadores y no vamos a renunciar. Si se da de cuenta, compañero Diego, es una deuda bastante millonaria que tiene la empresa con varias personas, no solamente con los trabajadores, con proveedores de servicio, proveedores de materia prima, proveedores de la misma de la misma empresa que en su momento han dado el servicio administrativo, profesionales que se han ido prácticamente sin nada. O sea, es una deuda millonaria la empresa que hoy por hoy nos atrevemos a decir que no sabemos si la podrán cumplir, si en algún momento ellos quieren venir, quieren recuperar lo que es el control de la empresa, porque de cierta manera si quieren reactivarlo ellos tienen que cumplir sus obligaciones. Y nosotros, como en algún momento lo hemos dicho, si el empresario mañana pasado viene con una propuesta que sea razonable, considerable, y lo más importante, que reconozca que tiene una deuda con los trabajadores que es legítima y legalmente reconocida, bueno, pues los trabajadores no somos radicales, como ellos lo han ido mencionando, no somos locos, y decirle de que no quiero escucharte. El trabajador es bastante razonable y si el empresario en algún momento puede venir, nosotros creemos de que podemos considerar, pero hasta ahora no lo ha hecho y no ha mostrado una posición de voluntad. ¿Qué nos queda seguir con nuestro procedimiento de la creación de empresas social Inserpas para poder hacer cumplir, o en este caso, autogestionarnos, tener esa capacidad de poder buscar una jubilación digna de los trabajadores y lo más importante, tener un salario para poder sostener nuestras familias? Eso es en cuanto a las consultas que me decía el compañero Diego. Muchas gracias, Wilson. ¿Te parece si vamos a una segunda parte para continuar la entrevista? Perdón, no lo logré escuchar, compañero Diego. Si estás de acuerdo que vayamos a una segunda parte para continuar la entrevista. El Sí, tiempo, ya, me parece perfecto. entonces volvemos ahorita. Muchas gracias, Wilson. Listo.